Hola, nosotros somos el equipo 1 y nos tocó hablar del tema 3.1 que habla acerca de las características del sistema económico en México al iniciar el siglo XX. Vamos a retomar algunas partes importantes de finales del siglo XIX, pero básicamente nos vamos a estar enfocando en el siglo XX. El equipo está conformado por Azul Tamara Aguilar Anaya, Elías Guerrero Montoya, Eloy Castillo Hernández, Bruno Ricardo Espinoso Tamés, Eulalio González Valencia y Gianmarco Sorsi Cienfuegos. El primer tema a discutir es acerca del sistema financiero. El sistema financiero, gracias a Matías Romero de la Secretaría de Hacienda, se logra tener una buena estabilidad en las cuentas públicas de México durante el primer gobierno de Porfirio. A esto también se le atribuye el que no hubo guerras, de las cuales estaba cansado nuestro país. Y con esto la buena administración durante este periodo se logra atraer inversiones extranjeras, las cuales de su capital pues, él crea el Banco Nacional de México, que es conocido hoy como Banamex, y esto permite o abre puertas al mercado internacional, lo que nos deja a nosotros en el pasado abrir nuevos créditos y pagar los que teníamos desde hace más de 60 años. La, las finanzas públicas sanas, la estabilidad, la inversión extranjera y el crédito externo se volvió un círculo virtuoso en México, lo cual propició que se realizaran inversiones importantes en el país, desde crear nuevas empresas hasta poder adquirir el ferrocarril y las vías de de lo que va a hablar mi compañero. El ferrocarril. La construcción del ferrocarril fue importante en muchos países, pero aún más en México, ya que debido a que el país estaba atravesado por dos grandes cordilleras, no era fácil tener un mercado nacional. El primer ferrocarril se construyó para conectar a las dos ciudades más importantes del país, México y Veracruz. Veracruz era la puerta al resto del mundo, y por ahí se movía casi todo el comercio, que era fuente principal de ingresos para el gobierno. Se consideró que con el ferrocarril se podrían intercambiar tanto importaciones como exportaciones. El ferrocarril no solo transformaba las haciendas o la minería, sino que abre la oportunidad para producir en México bienes de forma industrializada. Esto modernizó la industria y aumentó la productividad internacional a través de su incorporación. El ferrocarril. Hola, yo soy Eulalio González Valencia y voy a hablar sobre el ferrocarril y los como apoyos o cambios que trajo a la industria en México durante un poco antes y durante el reinado de Porfirio Díaz. Pues primero que nada, en México solo había un ferrocarril el cual conectaba las ciudades de Veracruz y Ciudad de México. Sin embargo, este no era muy importante a niveles de industria, ya que no conectaba ciudades que pudieran ofrecer bienes para exportar o generar comercio con ellas, de forma que no era como muy útil en ese aspecto. Sin embargo, cuando llega Porfirio Díaz, decide ampliarlo el ferrocarril de México a dos rutas muy importantes que conectaban hacia el norte de México. Eh, Parte de ellas pasaban por las ciudades más importantes, de forma que cuando estas ferrocarriles se acaban de construir, es mucho más sencillo la exportación e importación de productos y generar más economía y generar un nuevo tipo de comercio. Por ejemplo, antes no era rentable transportar hierro o metal, ya que era muy pesado y era metal muy barato, y te gastabas más en el transporte o en el tiempo que se usaba que en lo que para lo que ganabas, porque era metal muy barato. Lo único rentable era el oro y plata. Sin embargo, cuando llega el ferrocarril, al ser muy barato y muy sencillo su transporte, ya convierte rentable este tipo de comercio. Y gracias a este tipo de ferrocarriles también se implementa la importación y exportación dentro de las ciudades de México, por así decirlo, de forma que se empiezan a abrir varias fábricas textiles
y también se incrementa mucho el comercio en ese aspecto. Gracias a todos estos ferrocarriles, unos pocos años después, en el año 1900, se abre la primera fundadora de toda Latinoamérica, la cual se fundó justo aquí en Monterrey y pocos años después cerró, bueno, ni tan pocos, pero ya después cerró por otro tipo de problemas. Sin embargo, en su momento fue muy beneficiosa para México. Gracias. Las haciendas. México se ha recuperado principalmente en lo que a economía se refiere. Esta ha sido impulsada gracias al desarrollo industrial y el uso de vías ferroviarias para un mayor avance del comercio durante inicios del siglo XXI, aunque también hay más factores que ayudaron a impulsar esta misma. Las haciendas se asemejaban a los sistemas feudales de la Edad Media. Los peones trabajaban para el hacendado, cultivando y produciendo maíz, frijol, calabaza, chile y ganado. Estas haciendas se vieron beneficiadas por el uso del ferrocarril, ya que ahora no solo era usada para el consumo interno, sino que para el comercio. Esto fue un enorme beneficio para todos, más para los hacendados, que recibían sus producciones como pago. Ahora recibían efectivo, que ayudaba mucho a la fluctuación económica del país. Hay que aclarar que no todo fue de color de rosa, principalmente en el norte del país, que se componían principalmente de haciendas de cultivos, y estas requerían mucho mano de obra y muy barata para subsistir. En el centro del país no, pues había más ranchos que cultivos. Industria. Para hacer un hincapié con esto de la industria, hay que declarar que a pesar de todos los años que se vinieron de progreso económicamente dentro de la industria, México ya venía un poco tarde en comparación de desarrollo con otros países vecinos, como lo era Brasil, como lo era Argentina, como lo era Estados Unidos. Sin embargo, años más tarde se logró nivelar con algunos, pero esto no quita de que ya había llegado tarde en cuestión de desarrollo económico e industrial. La causa de demora de México dentro de su contexto económico e industrial se debe a las guerras pasadas que fueron a causa de su independencia, las cuales lo dejaron en una gran penumbra los siguientes años. Fue a partir de que México salió de la guerra que se encontró en las condiciones para saldar su deuda, que en realidad se presentó una oportunidad de crecimiento económico dentro de la industria y junto con ello una estabilidad financiera que llegó a atraer a muchos inversionistas dentro de México. Todo esto comienza tardíamente, como lo digo, porque ya en 1830 ya había ferrocarriles en Cuba antes que en México. Todo esto comenzó con la inauguración del ferrocarril en 1833 y con ello se fueron abriendo las puertas para hacer transporte, por medio de este transporte, muchas exportaciones a diferentes partes de México y fuera del país. El ferrocarril no solo transformó haciendas o la minería, sino que también abrió la oportunidad para producir en México bienes de forma industrializada. Así como en Europa, en Norteamérica se empezaron a dar muchas manufacturas que se empezaron a disparar a precios muy bajos. La producción de demanda se disparó en ese entonces, tanto que empezó a competir con las producciones de China e India y en ese entonces fueron rebasados. Con esto la manufactura fue competencia en todo tipo de mercado, desplazando las competencias locales para abarcar gran parte del mercado en ese tiempo. Un caso muy ejemplar en esos tiempos fue el caso de la textilería. Como ya había dicho antes, aunque ya había fábricas de textiles que eran locales, se empezó a manejar un negocio a gran escala. En diferentes regiones empezaron a abrir fábricas en Pico de Orizaba, en Puebla, todas enfocadas a vender textiles mexicanos y exportarlas a través del ferrocarril. Junto con ello surgió una gran demanda de explotación de las materias primas y junto con ello el precio de las materias primas fue
en aumento. Asimismo, se abrieron grandes fábricas de velas, jabones, aceite, todo esto para fines del siglo XIX. Tanto cervecerías que estaban en el Pico de Orizaba como en Monterrey. Se empezaron a abrir grandes industrias a lo largo de México y en la Ciudad de México. Más tarde, se abrió la gran conocida fábrica en Monterrey de fundidora, la cual voy a hablar al respecto más específicamente. A fines del siglo XIX, un grupo de empresarios detectó a Monterrey a sus alrededores un gran potencial para numerosos yacimientos de fierro y carbón, y por ello el 5 de mayo de 1900 fundaron la Compañía Fundidora de Fierro Acero Monterrey, que con una capital de 10 millones de pesos de oro. La empresa se construyó en los siguientes 3 años con la participación de técnicos, tecnología, maquinaria y gente extranjera para dar importaciones y inversiones, y con la incorporación de personal calificado para trabajar en ella, con alrededor de más de 1,500 trabajadores en 1903, que aumentaron a 2,000 el año siguiente. Desde el inicio de la empresa se manejaron varias fases de la producción, desde la extracción del carbono, fierro y los yacimientos hasta el acabado de estructuras de acero, y con un proceso creciente de la instalación de la maquinaria. Dentro de ella se producían alrededor de 500 toneladas de alas de abajo, y asimismo con la cúpula para fundir chatarra. El acceso de Ferrocarriles de México marcó un gran avance con el proceso. Sin embargo, se detuvo por la Revolución 8 años. Años más tarde hubieron otros impedimentos para la fábrica para trabajar y producir, pero en 1977 uno de los terceros hornos llegó a producir hasta 100,000 toneladas anuales de acero, que el año siguiente llegó en su máxima capacidad. La empresa alcanzó la meta de 1,000,000 de toneladas de acero pocos años antes de su cierre, y a partir de la década de 1970 empezó a decaer hasta llegar a la quiebra en 1986. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, ya que el tercer horno fue declarado como un monumento mexicano y es protegido mediante la Ley de Patrimonio. Ahora se encuentra como el Parque Fundidora en Monterrey actualmente. Y para finalizar con este tema, es importante recalcar que esta industrialización se vio favorecida por una política comercial que ya estaba diseñada con ese mismo fin. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues Díaz, en un contexto económico, tenía las intenciones de restablecer la paz y recuperar el control sobre su territorio y proveer una protección de este mismo. ¿Cómo lo haría? A base de recaudaciones. Por estas mismas intenciones, en 1886, Díaz logra llegar a un acuerdo sólido acerca de la deuda de México, la cual había estado flotando desde 1829. Se hacían de que un acuerdo y no lo cumplían, y así estuvo hasta 1886. Pero bueno, con la deuda ya acentuada a México, se le presentaron grandes oportunidades de conseguir bonos y sacar recursos del extranjero para sustentar proyectos económicos. Y así, los industriales que más sabían moverse se volvieron ricos, ya que como México ya estaba con una deuda, con un acuerdo de la deuda sólido, y ya estaba financieramente estable, era seguro para muchos inversionistas meter su dinero en México y salir ganando en ese entonces. Revolución y crisis. Aunque se dice que hubo una crisis y eso causó la revolución, en realidad fue al contrario, ya que en 1910 la economía no había tenido problema alguno. Su crecimiento era bastante bueno, con una inflación baja y con buenos empleos. Sin embargo, no fue hasta la revolución que se complicó, ya que primero ocurrió una crisis financiera en 1913 debido al mal manejo de Victoriano Huerta, que además lo empeoró. En 1915 hubo hambruna por las batallas en todo el país,
Ya para 1916 existía una inflación acelerada y el valor del billete ya había bajado tanto que ya no tenía algún valor. No fue hasta el gobierno de los sonorenses con Adolfo de la Huerta que todo empezó a cambiar. Para concluir, los puntos clave de lo sucedido en México a inicios del siglo XX son la creación del Banco Nacional de México y la existencia de las sanas finanzas públicas, la inversión extranjera y el crédito exterior en el mismo, la construcción de vías ferroviarias, enfocándose en la transportación de materiales para su manufactura y o comercio, las haciendas y los beneficios para los peones y el aumento del comercio, la creación de industrias como la textil y, para finalizar, las crisis financieras junto con la revolución, que favorecieron fuertemente la economía mexicana. Con esta información concluimos el tema 3.1 de la etapa 3.